Desde el corazón de la ciudad de Montevideo comienza Esto es Arte, FM Ciudadela 88.7. Conduce Daniel Fernández Corch, con la participación especial de Diego Alexandreasi. Estamos al aire en Radio Ciudadela 88.7 FM de tu buscador digital y nos encontramos en Esto es Arte, la frecuencia cultural que estabas esperando. Mi nombre es Daniel Fernández Corch y junto a Diego Alexandreasi haremos de los próximos 60 minutos un recorrido por las distintas manifestaciones del arte. Nos acompañan Gladys Ledesma, Liliana Irigoyen, Roberto Bennett y María García Marichal con sus columnas reflexivas, culturales, musicales, filosóficas e históricas, que como cada semana nos van enriqueciendo a todos. Como decía el gran poeta Oscar Wilde, dijo algo así como que los que no ven ninguna diferencia entre el alma y el cuerpo no tienen ninguna de las dos cosas. Personalmente, me resulta extraño cuando alguien es tan racional y no admite ese otro lado de la existencia, porque alguien que no admite ese lado espiritual que proporciona el alma es alguien que está muy apegado justamente a esto, a lo material, y aunque me parece extraño, sucede. Y esto está bien también, porque tiene una perspectiva de perfeccionamiento, ¿no? Que alguien está en lo material porque está haciendo ese aprendizaje que le puede llevar lo que le pueda llevar, lo que a cada uno tenga adjudicado en su vida. Pero bueno, así también lo veía Oscar Wilde y así también lo interpreto yo, pero obviamente todos tenemos múltiples interpretaciones, podemos estar de acuerdo o no, pero es una frase que nos lleva justamente a esto que propone el programa, ¿no? A ir un poco más allá de lo conocido, porque de eso se trata el arte, de explorar esos mundos a los que accedemos a través de la inspiración y de la creatividad. Para escuchar el programa desde todo el país o desde cualquier otro lugar del mundo, deben ingresar a la página web que es www.fmciudadela.com.uy. Nos pueden dejar mensajes también al siguiente número por WhatsApp solamente, 099-337-877, o escribirnos a través del correo electrónico, programaestoesarte@gmail.com. Recuerden que después el programa se coloca en YouTube y ustedes lo pueden compartir y volver a escuchar. Esto es Arte apoya a la Asociación Uruguaya de Escritores, AUDE, difundiendo de esta manera todas las actividades que se realicen, tanto las que se emiten por Zoom como las que se realizan de forma presencial cada jueves en el Ateneo de Montevideo, allí en la circunvalación de la Plaza Cagancha. De esta manera, las actividades de AUDE que se realizan en el Ateneo refieren a presentaciones de libros, a charlas, homenajes, exposiciones, conferencias, presentaciones musicales, porque muchos de nuestros socios también son músicos. El correo de la asociación es el siguiente, es muy fácil: asociación uruguaya escritores @gmail.com. Damos paso entonces a la agenda cultural que corresponde a la Asociación Uruguaya de Escritores. En el Ateneo de Montevideo se presentó el jueves pasado un diccionario muy particular, porque es el diccionario de autores de literatura infantil y juvenil uruguaya, que comprende el periodo 1990-2022 de la escritora y de profesora Dinora López Soler. También la escritora Marisa Barreto participó de una conferencia anunciada en el programa anterior, llamada Paz, un significante universal, una mirada psicoanalítica. Eso es en concordancia con PEN Chile. La escritora también Sandra Rash, Sonia Robeño y María Suárez Escarón participaron de un encuentro en Tacuarembó organizado por la Red Poética Uruguaya, y también Sandra Rash se encuentra en este momento en Chile difundiendo su libro y participando de otro encuentro
de escritores. La escritora Silvana Ribeiro presentó en el Ateneo El mágico sueño de Gaia. La escritora Anissa Todaro sigue publicitando su última novela, El sueño. Graciela Mila también sigue exponiendo en distintas partes del Uruguay y del exterior y también dando charlas sobre su última novela, El alquimista de Praga. La escritora Marta Estigarribia también sigue presentando y dando charlas y entrevistas sobre su novela Amores dispares. María Senatore también sigue presentando su libro o su poemario Marea de palabras. La escritora Paula Enoder participó recientemente de un encuentro poético a través del Zoom, porque se hizo aquí en Uruguay y ella reside en Alemania. Su poemario es Melodía singular. Norma García Cairolo también sigue presentando su libro, su poemario Rumbo a Sirio. Roberto Bennett sigue dando charlas y presentando su libro La trinchera. Y María García Marichal también sigue adelante publicitando su libro Alter Ego. Bien amigos, habiendo culminado con la agenda cultural de la Asociación Uruguaya de Escritores, damos inicio al primer segmento, Autores en Ciudadela, donde recibimos a la escritora y profesora María García Marichal, quien hoy nos va a contar sobre el escritor Alberto Manguel y su libro Una historia de la lectura, un trabajo en el que Alberto Manguel estaba recordando. Es un trabajo donde él mezcla la historia, la fantasía y también con un clima filosófico, ¿no? Donde él recorre, creo que son unos 6.000 años de la palabra escrita. Un libro súper interesante que se los recomiendo. Y bueno, María García Marichal en este momento va a hablar sobre la biografía de Alberto Manguel y también sobre este libro. Así que pongan mucha atención porque es un libro para tenerlo en cuenta. Adelante María García Marichal. Muy buenas tardes amigos de Esto es Arte, ¿cómo están? Aquí los saluda María García Marichal en Autores en Ciudadela. Mi saludo a la audiencia de Ciudadela FM, al personal y a Daniel Fernández Corch, que lleva adelante este programa. Hoy quiero hablarles de un personaje, un escritor, un erudito muy importante de nuestro país vecino, la República Argentina, pero que es también una persona sumamente criticada y que ha sido cuestionada en muchos de sus comportamientos desde el punto de vista laboral, como jefe de sus empleados. Hablo de Alberto Manguel, un hombre con una inteligencia superior. Alberto Manguel nació el 13 de marzo de 1948 en Buenos Aires, en la República Argentina. Tiene doble nacionalidad, argentina y canadiense. Cuando nació en la ciudad de Buenos Aires, su padre fue nombrado embajador de la República Argentina en Israel y muy rápidamente la familia viajó a ese país, donde Alberto se crió hasta los 7 años. Volvieron a Buenos Aires y cuando era un adolescente Alberto Manguel conoció a Jorge Luis Borges. Borges, el grandísimo Borges, tenía 58 años en aquel momento, ya casi no veía y era cliente habitual de la librería de la familia Manguel. Después de hablar varias veces con el chico, lo invitó a su casa a que le leyera en voz alta y varias veces a la semana, entre los años 1964 y 1968, Alberto Manguel concurría al apartamento de Jorge Luis Borges a leerle en voz alta. Manguel cursó enseñanza secundaria en el Colegio Nacional de Buenos Aires y entró a la universidad donde solo cursó un año de Filosofía y Letras en 1967. Nunca terminó sus estudios. En 1969 viajó a Europa y allí, estando en París, recibió su primer galardón, un premio del diario La Nación por una colección de cuentos. Ese premio, ese galardón, estuvo compartido con Bernardo Schiavetta. En el año 1972 regresó a Buenos Aires Alberto Manguel y trabajó en el diario La Nación justamente. Después estuvo trabajando en la editorial Franco Maria Ricci en Milán, luego conoció a Gianni Guadalupe, con quien escribió un libro estupendo, Guía de Lugares Imaginarios, donde
escriben sobre lugares de ficción como Shangri-La, Xanadu, Narnia de C.S. Lewis, El País de las Maravillas de Lewis Carroll y otros. En 1976, Manguel viajó a Tahití a trabajar para la editorial Les Éditions du Pacifique y posteriormente trabajó en París en la misma editorial. Después se mudó a Toronto en el año 1982 aproximadamente, donde vivió bastante tiempo, obtuvo la ciudadanía y en el 2000 se trasladó a Francia, a Poitou-Charentes, donde con su compañero de vida, Craig Stevenson, compró y renovó una granja medieval. Allí instaló su biblioteca, que en 2013 tenía 40.000 ejemplares, imagínense. En 2011 se publicó en castellano su libro Conversaciones con un amigo. Quiero aclarar que Alberto Manguel escribe principalmente en inglés, aunque también suele escribir en castellano, pero como es un hombre políglota, maneja con muchísima fluidez el alemán, por supuesto que el castellano, por su familia incluso, el inglés, el francés y habla bastante bien el italiano. En diciembre de 2015 fue designado director de la Biblioteca Nacional de la República Argentina y esto determinó una gran crisis. Apuntaron a Alberto Manguel como un hombre con actividades irregulares en el manejo de los fondos para viáticos. En 5 meses había gastado 400.000 pesos de esa época en viáticos por sus viajes alrededor del mundo. Se planteó además que perseguía a muchos de los trabajadores que no quería en absoluto que divulgaran lo que consideraban sus irregularidades y que él decía que no lo eran. Y los trabajadores de la biblioteca llegaron a hablar en redes sociales y a escribir en redes sociales diciendo que Alberto Manguel persigue y amenaza con interrumpir la continuidad laboral de los trabajadores. Se denunció la utilización de fondos públicos de la biblioteca para viajes privados, el desmantelamiento de programas dentro de la biblioteca y el cierre del Museo del Libro, entre otras cosas. En 2018, debido a todo esto, renunció a su cargo. Ya se había expresado públicamente en desacuerdo con los recortes del financiamiento para la biblioteca en el gobierno de Mauricio Macri, pero además estaba siendo muy cuestionado por quienes eran sus subordinados en la Biblioteca Nacional, que lo acusaron de perseguirlos, de amenazarlos e incluso de estar muchas veces llegando hasta el acoso. El 10 de noviembre de 2016 fue elegido académico de número en la Academia Argentina de Letras. Era miembro correspondiente ya, desde 2013. Ha publicado muchas obras. Su estilo es principalmente la no ficción, aunque trabaja la ficción con mucha solidez. Por ejemplo, Guía de lugares imaginarios, una historia de la lectura de la que les leeré un fragmento, La novia de Frankenstein, Leer imágenes, En el bosque del espejo, Cómo Pinocho aprendió a leer, Diario de lecturas, Con Borges y otros muchos más. Dentro de la ficción ha escrito Noticias del extranjero, Stevenson bajo las palmeras, El regreso, El amante extremadamente puntilloso, Todos los hombres son mentirosos y la muy bien criticada, o sea, la muy bien valorada, El regreso de Ulises. Quiero leerles un breve pasaje de Una historia de la lectura. Una historia de la lectura es un libro precioso, en el que Manguel, más allá de cómo escribe acerca de sí mismo y de su experiencia con Borges, ha hecho una muy linda investigación sobre cómo los humanos no solamente comenzaron a escribir, sino que comenzaron a leer, primero en voz alta y luego en silencio. En este capítulo, el 3, Los lectores silenciosos, Alberto Manguel dice: en el año 383, casi medio siglo después de que Constantino el Grande, primer emperador del mundo cristiano, fuera bautizado en su lecho de muerte, un profesor de retórica latina de 29 años de edad, que los siglos futuros conocerían como San Agustín, llegó a Roma desde una de las avanzadillas del imperio en el norte de África. Alquiló una casa, creó una escuela y atrajo a un grupo de alumnos que habían oído hablar de las cualidades de aquel intelectual de provincias, pero no tardó en darse cuenta de que no iba a ser capaz de ganarse la vida como maestro en la capital del imperio. En Cartago, su ciudad de origen, sus alumnos habían sido gamberros alborotadores, pero por lo menos
pagaban las lecciones. En Roma, sus alumnos escuchaban en silencio sus disquisiciones sobre Aristóteles o Cicerón hasta que llegaba el momento de fijar los honorarios, momento en que se pasaban en masse a otro profesor, dejando a Agustín con las manos vacías. De manera que cuando un año después el prefecto de Roma le ofreció la oportunidad de enseñar literatura y elocución en la ciudad de Milán, incluyendo en la oferta los gastos de viaje, Agustín aceptó agradecido. Quizá porque era forastero en la ciudad y deseaba compañía intelectual, o quizá porque su madre le había pedido que lo hiciera, Agustín, una vez en Milán, decidió visitar al obispo, el célebre San Ambrosio, amigo y consejero de Mónica, la madre de Agustín. A Ambrosio, quien como Agustín sería canonizado más adelante, era un hombre cercano ya a los 50 años, estricto en la ortodoxia de sus creencias, que no temía ni a los más elevados poderes terrenales. Pocos años después de la llegada de Agustín a Milán, Ambrosio obligó al emperador Teodosio I a mostrar arrepentimiento público por haber ordenado matar a los asesinos del gobernador romano de Salónica. Y cuando la emperatriz Justina pidió que el obispo le cediese una iglesia de su ciudad para poder rendir culto de acuerdo con los ritos arrianos, Ambrosio organizó una sentada, ocupando el templo día y noche hasta que Justina desistió. Y así, con esta pintoresca manera de expresarse, Alberto Manguel les cuenta sobre la historia de la lectura. Un gran abrazo para todos. Desde el corazón de la ciudad de Montevideo, continuamos en FM Ciudadela. Estás escuchando Esto es Arte y estamos por poner un pie en la ciudad mitológica, porque así recibimos a la escritora Lilian Irigoyen, quien hoy nos va a comentar sobre, o sigue hablando sobre Helena de Troya, personaje interesantísimo. Pero ¿quién era Helena? ¿Cómo se relaciona Helena con la mitología griega? Pues escuchemos a Lilian Irigoyen y lo vamos a saber. Adelante, Lilian Irigoyen. A Esto es Arte. Hola, ¿cómo están? Un gusto de estar aquí otra vez en este programa que dio en llamarse Esto es Arte, con la conducción de Daniel Fernández Corch. Un gran saludo a todos ustedes y a Daniel. Y como decía, un placer estar aquí en el programa, tratando un tema que es de mis favoritos y que tiene que ver con la mitología griega, ¿no? Esa mitología que está tan metida en nuestra civilización, en nuestras cabezas, hasta el tal punto que muchos términos que se usan hoy en día, muchas comparaciones, tienen que ver con esa mitología. No decimos es apolíneo, es una fuerza hercúlea, el complejo de Edipo, el síndrome de Procusto, un caballo de Troya, el troyano, el famoso troyano que se mete en nuestras computadoras. Es un nombre que deriva de caballo de Troya. O sea, hay mucha cosa de esos antiguos griegos que perfilaron y imaginaron el mundo y sus comienzos y supieron resumir toda su historia de migraciones y de su forma de concebir ese mundo. Lo hicieron a través de todos esos maravillas que resultó ser la mitología. Y bueno, retomando un tema que para mí me resulta particularmente interesante, ¿no? Como es Helena de Troya. Helena de Troya, que si bien uno dice, bueno, es una persona, Helena, esa Helena que resume todo el espíritu griego en esa mujer, en la que se enraban y se entrecruzan cantidad de historias, porque toda la mitología en sí si uno empieza a buscar, encuentra que está muy enlazada unas con otras, por genealogías,
por vínculos, por migraciones o por lo que fuere, está muy conectada a todas las historias mitológicas. Y bueno, empecemos entonces, antes de continuar en donde lo habíamos dejado, empecemos a hablar de esta mitología griega. Cosa no menor, porque esta mitología griega la conocemos a Grecia, la llamamos nosotros, pero los propios griegos, para los que nosotros son griegos, denominan a su país Héladas. No la llaman Grecia, la llaman Héladas. Su nombre es República Helénica. Su nombre oficial, República Helénica. Y ellos le llaman Héladas. O sea, ¿y de dónde viene ese nombre Grecia, no? Porque, digo, si los demás lo conocemos por Grecia y ellos se denominan así, como tenemos la memoria de que se llamaban en la mitología, ¿no? Hélada, viene del latín. Ese nombre viene del latín Greaci, ¿no? Que se refiere a un pueblo, según algunas versiones. Algunas versiones dicen que tiene que ver con Greco, que deriva de Greco, un semidios hijo de Pandora, de otra Pandora, no la de la caja de Pandora que todos conocemos, sino de otra Pandora y de Zeus. Esa es una versión. Otra versión dice que deriva del latín Greaci, que sería tierra de los griegos, y que este Greaci viene de una tribu que emigró de la Hélade hasta Italia, y por eso fue Aristóteles que lo nombra por primera vez, que nombra esa tierra, que la nombra como Grecia. Dicen que fue Aristóteles en su trabajo, en su ensayo, ¿no? Meteorológicos. Ahí dice que es la primera vez que se habla de esa tribu, y a partir de ahí los latinos le dan el nombre de Grecia, por el que la conocemos todos, menos los propios griegos, que se llaman Hélada. Bueno, haciendo esta pequeña digresión, volvemos al tema en el que estábamos. Estábamos hablando de los muros de Troya, ¿no? Y de Hesíone, que fue tomada prisionera al final porque su padre no quiso pagar el rescate de las famosas velocísimas yeguas divinas. Entonces Heracles, como no quiso pagar el rescate por salvar a su hija del monstruo que había enviado Poseidón, lo que hizo fue destruir la ciudad y llevarse a Hesíone. Y no solo a Hesíone, se iba a llevar prisionero a otro jovencito que se llamaba en ese momento Podarces. Le dio Heracles tuvo un breve momento de ser magnánimo, decidió ser magnánimo con la doncella y le concedió un deseo. Y esta doncella, esta Hesíone, lo que pidió fue que liberaran a este Podarces, su hermano menor. Se lo concedió Heracles, y no solo le concedió eso, sino que le permitió que este chiquilín, este muchacho, fuera el nuevo gobernante de Troya. Pero le cambió el nombre debido a que la había rescatado su hermana de ser esclavo, de ser siervo de Grecia. Como había sido rescatado, le cambiaron el nombre a Príamo. Y sí es el Príamo que conocemos de la guerra de Troya. Príamo quiere decir el rescatado. Bueno, quedó Príamo gobernando en lugar de su padre, porque su padre y sus hermanos mayores habían sido muertos por Heracles, y Heracles se llevó a Hesíone, y la entregó como esposa, o como concubina, digamos mejor, a su gran amigo
Telamón. Y esta Hesione y este Telamón fueron los padres de uno de los arqueros más famosos de la guerra de Troya. Hubieron dos muy famosos, pero uno que es del que se habla en la Ilíada especialmente, que es Teucro, que sería al nacer el hermano de Áyax el Grande o Áyax Telamón, que sería hijo de Telamón y de otra de sus mujeres o digamos su verdadera esposa, que sería Peribea. Pero bueno, los nombres no importan. O sea, este Teucro, ¿no?, que es sobrino de Príamo, sería uno de los principales arqueros de los griegos, de los helenos, contra Troya, a pesar de ser sobrino, ¿no?, de Príamo. Su nombre, Teucro, evidentemente su madre se lo puso en recuerdo a su tierra Troya, porque uno de los primeros reyes de Troya se llamaba Teucro, y muchas veces Homero, cuando se refiere a los guerreros troyanos, habla de los teucros. Y bueno, este Teucro junto con Filoctetes son los dos arqueros más famosos que estarán en Troya. El único que es hablado, al que se refiere Homero, es a Teucro, porque Filoctetes, muy a su pesar, tuvo que quedar abandonado en la isla de Lemnos. Pero eso es otra historia que quedará para la próxima. Un abrazo, amigos, y un gusto haber estado con ustedes. Dejamos el mundo de la mitología griega y nos introducimos a otro espacio, a otro mundo, porque en FM Ciudadela y en Esto es Arte estamos a punto de ingresar en Ecos del Universo, donde recibimos a la escritora Gladys Ledesma, con su carácter filosófico y reflexivo, donde nos lleva a ese lugar donde retumba, donde decía Aristóteles que se planteaba ese sonido de las esferas, en una sincronía universal que nosotros no percibíamos porque habíamos nacido ya escuchándolo, entonces no podíamos oírlo desde el lugar que ocupábamos, pero que así estaba. Esos ecos del universo, Gladys Ledesma los traduce a un conocimiento filosófico que lo plantea aquí en Esto es Arte. Adelante, Gladys. Hola amigos, como siempre es un placer encontrarnos aquí en este segmento Ecos del Universo. Ya nos hemos estado refiriendo al pensamiento de nuestro José Enrique Rodó. Y en cuanto a sus ricas parábolas, mencionamos Mirando jugar a un niño y Los 6 peregrinos. Y hoy queremos referirnos a otra de ellas, a la despedida de Gorgias, que es otra de las parábolas que está magistralmente referida en ese monumento magnífico que hizo Belloni y que se encuentra en el Parque Rodó. En esta parábola, la despedida de Gorgias, Rodó trata el tema de la verdad y cuestiona la verdad dogmática, cuestiona toda idea cerrada al cambio y la adaptación. En ella, digámosla sintéticamente, porque leerla es imposible por motivos de tiempo, en ella se refiere a un maestro, Gorgias, que en su ciudad natal enseñó una filosofía que molestó, que alarmó, que ofendió a los poderosos de la época, por lo cual terminaron condenándolo a muerte. Y al igual que a Sócrates, el método elegido para ese fin fue la cicuta. Y faltando 2 días para que llegue su muerte, lo dejaron reunirse con sus discípulos.
Estos estaban angustiados, consternados, y quisieron expresarle su amor y esa promesa de fidelidad con sus palabras. Lucio, uno de los discípulos, tomó una copa para brindar y dijo: compañeros, jurémosle ser fieles a cada una de sus palabras, a cuanto está contenido en cada una de ellas, fieles ante los hombres y en la intimidad de nuestra conciencia, siempre e invariablemente fieles. Georgias lo miró con calma y le preguntó: Lucio, ¿sabes lo que es jurar en vano? Y le respondió: lo sé, pero siento la firme convicción y no dudo de que debemos consolar tu último momento con la promesa más dulce para tu alma. Entonces, Gorgias se tomó un segundo para pensar y le contó una anécdota de su niñez. Resulta que cuando era niño su madre estaba fascinada por su belleza, bondad y el amor que le expresaba constantemente, y ella solo tenía un deseo: que su hijo no creciera, para que no perdiera esa frescura y cualidades. Y resulta que su deseo llegó a oídos de una mujer que pretendía ser conocedora de hechizos, y le indicó una fórmula mágica que debía aplicar todos los días para alcanzar su anhelo. Su madre quedó feliz y convencida de que al día siguiente comenzaría a aplicar la fórmula mágica. Esa noche durmió emocionada y soñó que el hechizo había surtido efecto, que ella había llegado a la ancianidad con la satisfacción de ver a su hijo día a día cándido, bello, amoroso, niño. Pero resulta que un día no pudo aplicar la fórmula y al día siguiente, en lugar de un niño, encontró a un adulto viejo, adusto, abatido, que no irradiaba nobleza ni nada grande en su apariencia y mirar, sino que irradiaba desesperación y odio. Y con rabia le dijo a su madre: mujer malvada, me has robado lo más importante, me has robado la vida por un egoísmo feroz. Me has sacrificado de la acción que ennoblece. Y hoy ya es tarde para vivir, pues hoy es el día de mi muerte y moriré maldiciéndote. Y ahí terminó el sueño de su madre. Por supuesto que dejó a un lado su anhelo. Georgias, luego de terminar la anécdota, dijo a su discípulo: Lucio, si yo aceptaras tu juramento, olvidaría la moral de mi parábola, que va contra el absolutismo del dogma, contra la fe que no admite vuelo ulterior al horizonte, que en una primera instancia se muestra como algo fabuloso, único, inigualable. Mi filosofía no es religión que tome al hombre en el albor de la niñez y que con la fe que le infunde aspire a ser dueño de su mente y de su vida. Yo fui para ustedes maestro de amor. He procurado infundirles el amor a la verdad, no la verdad, pues ella es infinita, inabarcable. Seguid, por lo tanto, buscándola y renovándola día a día, como el pescador que tiende día a día su red. Y así, con una prosa riquísima propia de Rodó,
sigue brindándonos los conceptos sobre la verdad. Amigos, creo que ya queda clara la concepción que tiene nuestro querido José Enrique Rodó sobre el dogma, sobre el absolutismo de las ideas, sobre la verdad, sobre la infinitud de la verdad. Y pienso, qué importante que el pensamiento de Rodó vuelva a nuestras aulas, que llegue a los niños y jóvenes nuevamente. Sobre todo en estas épocas, el pensamiento de Rodó sigue vigente y es necesario en estas épocas donde las ideas fundamentalistas, absolutistas, intentan dominar las mentes juveniles y por lo tanto así sus vidas. Qué necesario es procurar almas, mentes libres, para que naveguen por el gran océano de la verdad y que cada uno encuentre sus tesoros, sus propios tesoros, algunos de los múltiples que existen en el gran, infinito océano de la verdad. Gracias, amigos, un abrazo grande. La entrevista con Daniel Fernández Corch. Continuamos en FM Ciudadela 88.7 y estás escuchando Esto es Arte. Y en el final del programa recibimos a la profesora de literatura y conductora del programa Había una y otra vez, la señora Dinora López Soler, autora del Diccionario de Autores de Literatura Infantil y Juvenil Uruguaya, que comprende el periodo 1990-2022. Bienvenida, Dinora López Soler, a Esto es Arte. Muchísimas gracias, Daniel. Un gusto estar con ustedes compartiendo este rato. Muchísimas gracias. Dinora, para orientar al público, ¿no? Este diccionario biográfico dice, es especializado obviamente y reúne y describe a aquellas personas responsables de la creación de obras de literatura infantil y juvenil uruguaya, publicadas, como recién mencioné, en ese periodo, 1990 al 2022. Decime una cosa, ¿por qué este periodo en particular? Sé que hay otros trabajos, creo que yo leí uno en Banda Oriental, ¿verdad? De hace muchos años, pero contame. Sí, yo tomé como referencia 1990 por dos motivos. Uno tiene que ver con la obra de Silvia Puentes de Ollenar. Un libro en especial de Silvia Puentes que remite a reseñas de las obras de autores, y a esas reseñas ella lo que hace, además de darle información de lo que tiene que ver con biografía y con títulos de obras de los autores, hace también una semblanza con ciertas valoraciones acerca del estilo o el comentario de alguna obra en especial. Allí estaría la diferencia, ¿no? Ella tomó desde la colonia, desde los inicios, en definitiva, y luego lo que hizo fue ir hacia en 1990, justamente. Ella se detiene en 1990, Silvia Puentes. Y el libro se llama Uruguay, Niños y Jóvenes, Libros y Autores, y está editado por la Asociación Uruguaya de Literatura Infantil y Juvenil. Ella llega hasta 1990. Y el otro estudio que tomé es el libro Asalto de Sapo, de Magdalena Helguera, que se centra en la narrativa y que termina en 1990 haciendo todo un balance de lo publicado para la infancia en ese género literario desde los inicios hasta esa fecha. Entonces me pareció que era una buena fecha porque además tiene que ver con un auge en la década del 90 de la literatura para niños y jóvenes y su propia conceptualización muy marcada también con el mercado, ¿no? Con ediciones, con sellos editoriales que se instalan y que empiezan a publicar a autores nacionales. Entonces tomé esa fecha
dijéramos, cómo tomar la posta, ¿no? Por una parte, porque me formé en la cátedra Juana de Ibarburu, que dirigía Silvia Puentes de Ollenar, y cómo continuar, ¿no? Ella siempre marcó la idea de formar investigación, formar crítica, formar estudios sobre el tema, y entonces tomé la posta y continué. Este diccionario tiene 2 libros que lo anteceden, uno que fue hasta el 2002, desde 1990, tuvo ese libro una adenda luego que se publicó en el 2003, y después estuvo desde 1990 hasta el 2007. En el primer libro fueron 114 fichas de autores, en el segundo fueron 167, y en este tercero, que lo pasa a constituir un diccionario, son 408, pero tomé el 1990 por ese hecho. Y el 2022 porque en el 2022 el programa Había una vez, el inicial, el original, cumplió 25 años, ¿no? Claro. Entonces quise cerrar al 2022 como forma de celebrar los 25 años del programa Había una vez, que comenzó en 1997. Excelente la explicación, ahí estaba todo. Ahora, me llama la... O sea, esto es para orientar también al público, ¿no? O sea, llama la atención el volumen del libro, y cuando uno lo ve allí todo condensado, toda la información de tantos autores, tantos creadores abocados a la literatura infantil, llama la atención, ¿no? ¿Han entrado todos o han quedado algunos han quedado afuera para otra oportunidad? Bueno, mira, yo cuando creé el programa Había una vez, y luego con la continuación que es Había una y otra vez, me fijé como objetivo difundir a todos y a cada uno de aquellos que publicaran obra de literatura infantil o juvenil. Entonces, a todos los que yo pude conocer y entrevistar o leer su obra sin entrevistarlos, están acá en este libro. Me quedaron, creo que cuando ya estaba el libro en imprenta, me quedaron unos 4 autores que conocí en el último tramo, claro, y que por eso no están en el libro. Pero todos aquellos que conocí, leí la obra, los entrevisté, y en algunos casos más de una vez, están acá. Porque mi objetivo no es, por eso no hago valoraciones de los autores, claro, en cuanto a su obra, ¿no? Las fichas son de datos biográficos, de premios recibidos, de formación académica y de títulos de sus obras con las fechas de las primeras ediciones. Por eso digo, no hago valoración de cada uno de los autores y de su obra. Claro. A mí me interesaba generar un corpus en el que estuvieran todos los que había tomado conocimiento durante este periodo de tiempo. Al momento actual, en este noviembre de 2023, te puedo decir que ya tengo unos 10 más para agregar. Claro. Sí. Y decime, tú estás en permanente contacto con jóvenes por tu trabajo profesional como profesora, ¿no? Y desde esa perspectiva, esa relación como docente, digo, como para profundizar en este tema que mucha gente se pregunta, en que los jóvenes leen poco, y sobre todo en formato papel. ¿Qué tanto de verdad o no hay en esto? O sea, ¿los jóvenes siguen leyendo lectura recreativa en formato papel? Mira, yo lo que te puedo decir que los chiquilines leen más de lo que nosotros creo que imaginamos. Leen en formato virtual, es cierto, pero también leen en formato papel. Claro que el que lee es el que ya tiene el hábito, ¿no? Claro. Y como tiene el hábito y el hábito se lo formó en el formato papel, claro, es ese formato el que más lo acompaña, ¿no? En la biblioteca del liceo en la que yo trabajo, por ejemplo, tengo chiquilines que están en el segundo o en el tercero
de Harry Potter, claro, o de una misma autora, ¿no? Y van a buscar otro. Entonces, y siempre los ves con el libro. Bien. Ahora, eso no quita que haya chiquilines que lean, sí, en formato virtual, y que está muy asociado también, por lo menos los que conozco, que la lectura en formato virtual tiene que ver también con otras historias, ¿no? Con historias que, por ejemplo, con sagas que también tienen otro recurso en la web. Sí. Es decir, que tienen otros caminos, que han redimensionado esa historia originalmente en papel, o por ejemplo mucho manga, ¿sí? También. No solo en papel, sino también en formato virtual, ¿no? Entonces creo que la variedad de gustos y la variedad de enfoques de soporte va acorde con los intereses y con los hábitos también, ¿no? Claro que sí. Decime, a lo largo de la literatura infantil, tal como la conocemos, ¿no? Que podríamos fijarla, ponele, en el año 1697, cuando el escritor Charles Perrault publicó los cuentos más conocidos, ¿no? En esa compilación de Sí. Mamá Ganso o La Mamá Oca. Incluían Caperucita Roja, La Bella Durmiente, La Cenicienta y muchos más. Hasta hoy, estos clásicos, en este presente en el que estamos, ¿aún continúan vigentes o no? Yo creo que sí. Yo creo que continúan vigentes porque hay dos temas, ¿no? Yo creo que hay muchos autores que le dan una revisión a los clásicos en muchos casos, ¿no? Por una parte. Por la otra, creo que los temas que estaban en los libros clásicos o en los cuentos tradicionales siguen estando en la literatura. Claro que sí. ¿No? El tema está, y esa es una de las cosas que siempre planteo, ¿no? El tema está en que los mediadores de lectura, digo los mediadores adultos, y fundamentalmente los mediadores profesionales, no deben dejar de ir a los clásicos, ¿no? Porque a veces está mucho la tesitura o la postura o la practicidad, ¿no? De acercar aquello que me posibilita llevar al aula quizás al autor o a la autora, ¿no? Pero resulta que nuestra memoria colectiva como humanidad requiere ir a aquello que va a formar parte siempre de nuestra cultura universal. Claro. Entonces, alejarnos de los mitos, o alejarnos de los cuentos tradicionales, o alejarnos de los clásicos uruguayos, ¿no? No es un buen camino, porque no va a terminar redituando en un sostenimiento del horizonte más amplio de cultura para las infancias, ¿no? Entonces, me parece que sí, que en el canon de cada mediador y de cada mediador profesional tienen que estar los clásicos. Claro que sí. Como una manera, a su vez, para después ir a las reversiones de los clásicos, ¿no? Y porque creo que somos posta generacional y cultural, y tenemos la obligación ética de que lo conozcan, ¿no? Porque si no, siempre se va a conocer una literatura más efímera que permanente, ¿no? Sí, exacto. Y vos, hay un tema acá que me hiciste pensar. La literatura juvenil hoy, y en la uruguaya, vamos a lo nuestro, ¿no? Ha incorporado los nuevos problemas de la sociedad, como el consumo de alcohol, las drogas, el bullying, el divorcio, la violencia doméstica, ¿no? Sí. Y solo por citar dos ejemplos, que además de autoras que están en este libro, es Alicia Escardó, Verónica Lecomte, ¿no? Tocan estos temas. Ellas tocan estos temas como otros autores, ¿no? Tú como profesora, como conocedora de este género, ¿no? Y divulgadora de todo esto, ¿has tenido una devolución directa por parte de los jóvenes que leen estos libros? ¿Reflejan realmente esta realidad o no? O sea, ¿cómo lo ven? ¿Has tenido esa devolución, como recién te dije?
Mira, devolución así directa, no, pero sí te puedo decir que conversando con las autoras y conversando con otros docentes de lo que serían de un primero a un tercero o cuarto de secundaria, y que fueron al aula con esos textos, sí te puedo decir que las devoluciones son positivas en un aspecto que tiene que ver con la forma del discurso elegido por las autoras para trabajar el tema. En el sentido de que el tema es lo suficientemente verosímilmente tratado y creíble en el lenguaje utilizado para que cada uno de los lectores sientan ese momento de espejo con su situación o con una situación parecida, cercana o vivida, ¿no? Creo que en ese sentido esas autoras que acabas de mencionar, como otras, han podido ponerse en el lugar con su gran capacidad de observación, ¿sí? Y con su gran trayectoria de lectoras, porque acá es fundamental dar siempre las conexiones entre escritura y lectura, ¿no? Claro que sí. La gran capacidad de observación, la gran trayectoria de lectoras que tienen ambas, y el gran cuidado que hacen acerca de la expresión lingüística para hacer el soporte, en definitiva, de la historia que quieren contar. De tal manera que eso esté en un segundo plano y en el primer plano esté el trabajo verbal. Creo que eso es lo que hace posible que los chiquilines se metan en la historia, se vuelvan empáticos y les interesen los temas, pero fundamentalmente se den cuenta que están en un mundo inventado donde la palabra es lo primordial, ¿no? Entonces, en ese sentido, con referencias que me han dado colegas y con referencias que he recibido por parte de las autoras cuando las entrevisté, creo que el circuito se cerró, ¿no? Es decir, se cerró no para cristalizarse, sino que se cerró en el sentido de que ese ida y vuelta, ¿no? Se logró. Ni hablar que sí. Un libro realmente creo que da una imagen macro de todas las publicaciones, y también menciona ilustradores de nuestro escenario literario, ¿no? Diccionario de Autores de Literatura Infantil y Juvenil Uruguaya, 1990 al 2022. Dinora López Soler es la autora. Dinora, nos tenemos que despedir porque tenemos que cerrar el programa, pero creo que has realmente abarcado todos estos temas que los condensás en este diccionario por los autores, gran cantidad de autores orientados a divulgar el conocimiento y acercarlos a los jóvenes y a los niños también. Exacto. Y a los mediadores, y con la esperanza, Daniel, de que este corpus sirva y dé lugar a que otros investiguen, ¿no? Porque me parece que dar el corpus fue mi idea para que otros también se pongan a investigar, ¿no? Para analizar las obras, para buscar temáticas que están comunes en más de un autor, para ver qué concepción de infancia está presente, para ver qué ha pasado con la ilustración, ¿no? Porque 66 de esos 408 son autor en calidad de ilustrador, y bueno, ya ha habido un cambio en nuestra literatura infantil con la aparición y la consolidación de lo que es el libro álbum, ¿no? Así que claro, sí, creo que hay muchas puntas como para que otros investiguen. Además, claro, estás dejando una reconstrucción histórica, ¿no? Que este libro en un futuro va a contribuir justamente a eso, ¿no? A que las personas puedan empezar a buscar material de aquellos autores que de repente lo conocen por primera vez a través de este diccionario. Así, por ejemplo, sí, ¿no? Sí. Creo que
que uno aprende en el IPA, me enseñaron a que en definitiva tenemos que ser agradecidos de quienes nos ayudaron a formarnos, y yo creo que el agradecimiento se tiene que traducir en brindarle a otro también el conocimiento, ¿no? Y abrirlo a la cancha a que otros a partir de allí generen su propio conocimiento, ¿no? Eso sería para mí lo primordial, ¿no? El Claro sueño que sí. cumplido, ¿no? Claro que sí. Somos posta, ¿no? Siempre Es así. somos posta para dar lugar a otro, ¿no? Es A que así. descubra algo y a que continúe un camino. Es así. Dinora, nos tenemos que despedir. Gracias por este tiempo que nos has brindado para Esto es Arte. Gracias a ti por la invitación, felicitaciones por el programa y muchísimas gracias justamente por brindarme un espacio en Esto es Arte. A vos. Nos despedimos con Dinora López Soler, autora, como mencioné, del Diccionario de Autores de Literatura Infantil y Juvenil Uruguaya 1990-2022. Desde el corazón de la ciudad de Montevideo te decimos adiós. Nos reencontramos el próximo viernes y sábado en Esto es Arte, la frecuencia cultural que estabas esperando. La entrevista con Daniel Fernández Corch.